Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada muy saludable y súper fácil. Bueno, entonces esta receta es deliciosa, es con pocos ingredientes y aparte de eso es maravillosa y muy saludable. Y quiero agradecer a todas las personas que vienen uniéndose, apoyando nuestro canal y dejando su comentario. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Entonces a usted no se le olvide inscribirse a nuestro canal, es bien importante. Entonces vamos a comenzar esta receta. Yo voy a comenzar picando los ingredientes para que nos quede más atractivo visualmente. Yo les voy a mostrar este proceso. Yo voy a comenzar aquí con la coliflor, voy a dejar esto separado. Vamos entonces a ir quitando estos tallitos y vamos a dejarlos más pequeños. Bueno, entonces, ¿qué acostumbro yo a hacer aquí en casa? Después de que yo la corte, ya la lavo, la desinfecto bien. Muy importante hacer eso con todos los vegetales. Entonces vamos a ir partiendo. Si a usted le gusta más grande también puede hacerlo. Tati, no me gusta alguno de los vegetales que usted va a usar para esta ensalada. Usted puede reemplazarlo por otro que a usted le guste más. Ustedes saben que las ensaladas son bastante versátiles y da para incrementar o retirar algunos de estos ingredientes que yo le propongo. Vamos a dejarlos separados mientras vamos picando los otros ingredientes. Bueno, entonces ahora vamos a picar un brócolis, también de la misma manera. Vamos a ir quitando esos tallitos, a mí me gusta con mucho tallo. Vamos a ir abriendo bien este brócolis. Muy importante también desinfectar porque el brócolis él trae un gusanito que es de color verde igual al brócolis, entonces eso es bastante importante. Y vamos a dejar todos estos tallos más o menos del tamaño de la coliflor para que todo se nos vaya destacando de la misma manera. Bueno, entonces ahora con la coliflor y los brócolis listos, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacerlos al vapor. Como yo no tengo aquí vaporera en casa, yo uso una olla. Yo le coloco 2 dedos de agua encima y coloco aquí un colador y es perfecto para hacerlo. Hacerlo de esta manera que nos garantiza que ellos no pierden los nutrientes, aparte de eso se realzan más los colores, ellos quedan bien deliciosos, nos quedan más suaves. Yo voy a hacer los dos aquí al mismo tiempo, que los dos son más o menos duros de la misma forma. Entonces yo quiero que los dos estén al mismo tiempo. Bueno, entonces yo para que llegue este proceso más rápido, yo le coloco la tapa y vamos a dejarlo hasta qué punto. Que por fuera los sintamos suavecitos, más por dentro levemente duritos. Es bien importante hacerlo así. Si a usted le gusta más suave, puede dejarlos hasta el punto que usted desee. Entonces vamos a esperar este proceso y ya regresamos con ellos listos. Bueno, para esta ensalada yo voy a usar una zanahoria. Yo le quité la cascarita. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo la voy a partir aquí al medio. Y vamos a ir cortándola al medio nuevamente porque vamos a hacer unos tronquitos más o menos que nos quede todo del mismo tamaño. Usted ve que así queda muy grande, nuevamente parte al medio y vamos a ir haciendo unos palitos para que todo nos quede más o menos del mismo tamaño. Esta zanahoria también la voy a hacer con ese proceso, la voy a cocinar al vapor para que se realce bastante este sabor. Bueno, entonces yo también le voy a hacer este proceso a estas zanahorias, las voy a dejar ya aquí en un colador y yo ya regreso con todo listo para que continuemos. Bueno, entonces vamos a usar media cebolla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarla aquí al medio. Yo voy a usar esta cebolla morada porque ella es menos ácida y aparte de eso porque es morada y destaca más los colores. Entonces también me gusta mucho usar la blanca, si usted desea puede colocarla. Y yo voy a hacerlo así en media luna, que ella nos quede más delgada. Bueno, entonces yo también las voy a partir nuevamente al medio para que ya no se destaquen tanto con respecto a los otros ingredientes. Bueno, para esta ensalada yo voy a usar tomate cereza. Yo tengo una taza de tomate cereza. Usted puede usar también el tomate tradicional y lo va a picar en 4 para que todo quede del mismo tamaño. Entonces vamos a ir montando esta ensalada y miren cómo va quedando llena de colores. Entonces no se salga de ese video para que vea el resultado final. Miren qué fácil es.
Colocamos la cebolla y voy a colocar el tomate que le va a dar bastante color y mucho sabor. Vamos a dar una mezclada aquí. Se incorporen estos ingredientes y miren cómo va quedando de linda. Entonces ahora vamos a colocarle aquí unos condimenticos básicos, que esta ensalada queda deliciosa. Comenzamos colocando sal. Usted después puede probar y corregir. Aquí la sal es a gusto. Yo voy a adicionarle pimienta negra. Si no le gusta, puede retirarla. Vamos a adicionar un buen hilo de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva extra virgen. Ella es bien saludable, delicioso para estas ensaladas. Y yo voy a exprimir el zumo de medio limón. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren qué fácil, llena de color, una ensalada muy saludable y ella es de mis favoritas. Pero antes yo quiero probar, que me gusta saber cómo nos quedó. Esto se ve delicioso. Vamos a ver. Mm, perfecta. Estos vegetales están en el punto ideal, están crocantes, suaves, deliciosos. Aparte, esos condimentos que le colocamos son bien básicos, pero realzan el sabor de una manera estupenda. Ustedes no se imaginan. Y un tipcito, si usted no le quiere colocar limón, puede colocarle naranja, entonces le da un agridulce a la ensalada y también le queda bien especial. Entonces haga esta receta en casa, fácil, económica, saludable, deliciosa, de todo. Y no se le olvide inscribirse a nuestro canal, es muy importante y se los pido todos los días porque es bien importante para llegar a los 100,000 inscritos que queremos en este momento, es nuestra meta. Entonces unámonos cada vez más para apoyar el canal y continuar trayendo nuevas recetas. Entonces nos vemos en la próxima receta. Y en el final de este video le voy a dejar varias playlists de otras ensaladas que hicimos, varias recetas que tenemos y una navegadita por nuestro canal que tenemos todo tipo de recetas, arroz, ensaladas, tenemos recetas dulces, saladas, pasteles, de todo. Entonces, nos vemos en la próxima receta. Los espero a todos. Chao. Yo me voy a quedar deleitando porque miren esta belleza.